Vamos a dar comienzo al seminario sobre respuesta inmune innata. Mi nombre es Eduardo Choluyan y soy docente del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Los temas que vamos a desarrollar en esta clase serán los componentes del sistema inmune, conceptos generales sobre la respuesta inmune innata, reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares asociados a daño, efectos locales, efectos sistémicos, otras células y respuesta inmune antiviral. Vamos a desarrollar en primer término los componentes del sistema inmune. Seguramente todos ustedes recordarán que en un hematocrito el 55% corresponde al plasma, el 45% corresponde a las células sanguíneas. Y dentro de ese 45%, un porcentaje muy pequeño, menos del 1%, corresponden a los leucocitos o glóbulos blancos. Dentro de esos leucocitos, nosotros reconocemos distintos tipos de leucocitos. Tenemos los llamados leucocitos polimorfonucleares, que incluyen a los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos y los monocitos, que constituyen las células mononucleares de sangre periférica. Si nosotros analizamos cuantitativamente la cantidad de leucocitos en sangre periférica, observamos que en el recién nacido presenta entre 10.000 a 24.000 glóbulos blancos y en el adulto entre 4.000 a 11.000. Como vamos viendo, en los recién nacidos y a medida que va creciendo ese niño, la cantidad disminuye hasta llegar a los valores normales en adulto, que como les dije es de 4.000 a 11.000 por milímetro cúbico. Dentro de ese total, yo reconozco que para un adulto, entre el 40 y el 75% de leucocitos corresponde al subtipo neutrófilos. En cambio, entre el 20 al 50% corresponden a la población de linfocitos, entre un 10% a los monocitos, 1 al 6% eosinófilos y menos del 1% a los basófilos. Estos glóbulos blancos surgen a partir de una célula madre pluripotente que se localiza en la médula ósea. De esta célula madre pluripotente se pueden generar un precursor linfoide común que da lugar a los linfocitos B y a los linfocitos T. Tanto el linfocito B como T forman parte de lo que llamamos respuesta inmune adaptativa. También puede dar lugar a unas células que llaman natural killer o NK, que forman parte de la respuesta inmune innata. A partir de un progenitor mieloide común, que genera un progenitor granulocítico macrofágico, nos va a dar lugar a neutrófilos, eosinófilos, basófilos, es decir, los leucocitos polimorfonucleares, y también se generan monocitos. Monocitos que durante un proceso inflamatorio pueden migrar a los tejidos y transformarse en macrófagos tisulares. A nivel de los tejidos también encontramos otros leucocitos, como por ejemplo los mastocitos, y encontramos también macrófagos tisulares que no provienen de los monocitos que han migrado. Y por último encontramos también células dendríticas que son muy particulares porque son las únicas capaces de poder inducir una respuesta inmune adaptativa. Y estas células dendríticas, que en los tejidos se encuentran como células dendríticas inmaduras, ante distintos factores pueden comenzar un proceso de maduración que las lleva hacia el ganglio linfático para activar a los linfocitos T y dar comienzo así a lo que llamamos una respuesta inmune adaptativa. Entonces, en principio, nosotros podemos dividir a la respuesta inmune en una respuesta inmune innata y en una respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune adaptativa, a su vez, puede ser celular y humoral. La celular
comprende un tipo particular de linfocitos T que se llaman linfocitos TCD4 colaboradoras o helper, que pueden dar distintos subtipos una vez que estos linfocitos TCD4 son activados. En este caso vemos cómo se puede diferenciar a un tipo de helper o colaborador de tipo 1, 2, 9, 17, un tipo particular que se llama T helper folicular y otro tipo particular que se llaman T reguladoras. Los linfocitos T foliculares son los que van a ayudar a los linfocitos B, llamados linfocitos B2, a producir anticuerpos que tienen la función de neutralizar, opsonizar o provocar citotoxicidad. Dentro de la respuesta inmune adaptativa celular también nos encontramos con un tipo particular de linfocitos T que tienen la particularidad de presentar una molécula en su superficie que se llama CD8. Ese linfocito T, CD8, también se llama, una vez activado, linfocito T CD8 citotóxico. Como les dije, esto que acabamos de ver, linfocitos B2, linfocitos T en su subtipo 4, CD4, CD8, forman parte de lo que se llama la respuesta inmune adaptativa, que verán en los próximos seminarios. Hoy lo que nos vamos a focalizar son sobre las células o los componentes de la respuesta inmune innata, y acá también podemos diferenciar de esta respuesta inmune innata en componentes humorales y componentes celulares. Dentro de los componentes celulares, volvemos a repetir, encontramos a los neutrófilos, a los monocitos, que se convierten en macrófagos, a un tipo particular de linfocitos B, que se llaman linfocitos B1, que se encuentran en cavidades serosas, como por ejemplo a nivel pleural, peritoneo. Los linfocitos T gamma delta, que son diferentes a los linfocitos T de la respuesta inmune adaptativa, estos linfocitos T gamma delta se encuentran a nivel intraepitelial. Los mastocitos que ya mencionamos, las células dendríticas inmaduras, que también ya mencionamos, y que en realidad esas células dendríticas estarían actuando como un nexo entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. También encontramos un tipo particular de linfocitos, recientemente se han descrito estos linfocitos, que se llaman linfocitos innatos, que son diferentes a los linfocitos T gamma delta y obviamente son diferentes a los linfocitos T y CD4 y CD8 de la respuesta inmune adaptativa. Otro tipo celular que encontramos como formando parte de la respuesta inmune innata son las células natural killer o NK. En los componentes humorales reconocemos, como componentes humorales de la respuesta inmune innata, reconocemos a los componentes del complemento, del sistema de complemento, a las proteínas de fase aguda y citoquinas y quimoquinas que no son exclusivas de la respuesta inmune innata, sino que también las vamos a tener presentes en la respuesta inmune adaptativa. El concepto que tenemos que tener en cuenta en este caso y por el cual nosotros colocamos como algo relevante a las citoquinas y quimoquinas en la respuesta inmune innata humoral es que estas citoquinas y quimoquinas son las que van a condicionar el tipo de respuesta inmune adaptativa que se vaya a desarrollar. Pasamos a los conceptos generales sobre la respuesta inmune innata. La respuesta inmune innata, el primer componente que podríamos considerar son las barreras físicas y químicas, reconociendo como barrera física a la piel y a las mucosas. La piel es una de las barreras físicas más importantes y su función protectora del organismo se puede poner de manifiesto frente a una persona que tiene gran parte de su organismo quemado. En general los quemados se mueren por infecciones y no se mueren por las quemaduras. Las secreciones, las mucosas presentan secreciones mucosas que lo que hacen es tratan de dificultar el acceso de los distintos patógenos para que puedan acceder
al epitelio, bloqueando a las moléculas que utilizan esos patógenos para poder adherirse al epitelio y poder invadir al tejido. Dentro de los factores químicos que se encuentran en las mucosas, reconocemos péptidos antimicrobianos, como por ejemplo las defensinas, las lisocimas, la lactoferrina y muchos otros. También forman parte de estas barreras los factores físicos, por ejemplo, la descamación. La descamación de células diarias permite que si alguna célula fue de alguna manera invadida o algún patógeno se adhirió a alguna de esas células, la descamación y el desprenderse de esas células que tiene ese patógeno, de alguna manera nos evita que esa infección pueda progresar. Otra función importante son la presencia de las cilias a nivel del tracto respiratorio, teniendo en cuenta, por ejemplo, que aquellas personas que fuman con un solo cigarrillo destruyen las cilias y necesitan aproximadamente un mes para volver a presentar cilias, haciendo que ese tracto respiratorio, ese epitelio respiratorio, esté mucho más propenso a la infección por distintos tipos de agentes que causan, por ejemplo, cuadros de bronquitis crónica. También todos estos factores físicos nos están de alguna manera ayudando a eliminar distintos tipos de patógenos. Otro componente esencial en estas barreras físicas y químicas es la presencia de una flora normal. Esa flora normal de alguna manera evita que un agente microbiano patógeno se pueda adherir a un epitelio. Es decir, si los distintos sitios están ya ocupados por microorganismos que corresponden a una flora normal, los microorganismos patógenos no van a tener acceso a esos epitelios. Y por último, y esto recalco que es uno de los factores más importantes, es la presencia de un tipo particular de anticuerpo que se llama inmunoglobulina A secretoria. La inmunoglobulina A secretoria tiene como función neutralizar a los distintos microorganismos. Cuando un microorganismo tiene la posibilidad de traspasar esas barreras físicas y químicas, se pone en marcha un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, que se caracterizan por calor, rubor, tumor y dolor. El rubor está dado por una vasodilatación y la extravasación de mayor cantidad de fluido, por ejemplo, de sangre a un sitio determinado, a un territorio vascular. El tumor está dado por el exudado y el trasudado inicialmente y el exudado de líquido desde los vasos hacia el tejido. El calor está dado principalmente por eso, porque hay una mayor cantidad de líquido que se está extravasando, y el dolor está dado principalmente porque disminuye el umbral de las terminales nerviosas aferentes sensitivas y por lo tanto cualquier estímulo logra superar el umbral y por lo tanto transmitir la información nociceptiva, dolorosa. Esta respuesta inflamatoria inicial ocurre de manera inmediata. Una vez que las barreras son traspasadas por algún microorganismo, este proceso inflamatorio se comienza a dar en las primeras horas. Entre las 2, 4, 5, 6 horas, 12 horas, ocurre un proceso inflamatorio que está caracterizado fundamentalmente por un reclutamiento de células, siendo las principales células que son reclutadas en los primeros momentos a los neutrófilos y de manera un poco más tardía a los monocitos. Esta respuesta inmune innata que ocurre inicialmente tiene como función tratar de controlar el proceso inflamatorio y tratar de resolver el problema.
Pero hasta tanto eso no ocurra, lo que el sistema tiene en sus manos como para tratar de destruir al patógeno son los componentes de la respuesta inmune adaptativa. Sin embargo, el desarrollo de la respuesta inmune adaptativa lleva mucho tiempo. En una respuesta inmune primaria, es decir, que si es una respuesta inmune que se genera frente a la primera entrada de un microorganismo particular, el tiempo que tardamos en desarrollar elementos específicos que vayan contra el microorganismo es de aproximadamente entre 5, 7, 12, 14 días aproximadamente. Distinto es el caso que uno ya tenga memoria inmunológica frente a ese microorganismo, y en ese caso, en el término de 24 o 48 horas, ya voy a tener componentes de la respuesta inmune adaptativa que van a poder ayudar a la respuesta inmune, a los componentes de la respuesta inmune innata, para poder resolver el problema infeccioso y erradicar a ese microorganismo que nos está invadiendo. Es decir, que como conclusión de esta diapositiva, lo que tenemos que tener en cuenta es que la respuesta inmune innata es inmediata. La adaptativa tarda tiempo. No todos los microorganismos generan el mismo tipo de respuesta inmune innata. Una bacteria generará un microambiente que va a ser la que va a condicionar la mejor respuesta inmune adaptativa. Una infección viral hará lo propio. Una infección fúngica hará lo propio. O sea, cada uno de estos microorganismos generarán un microambiente particular a través de mediadores solubles, a través de reclutamiento de células, los que van a condicionar el tipo de respuesta inmune adaptativa que se genere, respuesta inmune adaptativa que va a ser la más apropiada para poder erradicar el proceso infeccioso. Esta respuesta antiinfecciosa innata vemos que tiene cierta redundancia y cierta especialización. ¿Qué queremos decir con cierta especialización? Bueno, si uno tiene una infección bacteriana, sabe que de todos los leucocitos que están en sangre periférica, hay ciertos leucocitos que son más eficientes para erradicar una infección bacteriana. Por ejemplo, los neutrófilos son mucho más eficientes para erradicar una infección bacteriana que un basófilo o que un eosinófilo o que una célula dendrítica llamada plasmacitoides. Pero eso no quiere decir que otras células no vayan a participar de ese microambiente. Para el caso de las bacterias, vemos que las células que están más especializadas para erradicar una infección bacteriana son los macrófagos, los neutrófilos y los componentes del sistema de complemento y las proteínas de fase aguda. En cambio, para una infección viral, los componentes humorales más importantes son los interferones de tipo 1, también llamados interferón alfa y beta. Y dentro de los componentes celulares son las células natural killer y las células dendríticas plasmacitoides, que es un tipo particular de células dendríticas que no se las mencioné previamente. Recordemos que estas NK también van a participar en la infección antibacteriana, pero no son las que van a llevar a la erradicación de la bacteria, pero sí pueden llevar a la destrucción de las partículas virales. En el caso de las infecciones parasitarias, las células más especializadas para poder erradicar una infección bacteriana son los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos. Nuevamente, este concepto que tenemos acá, en donde superponemos estas tres esferas, significa que el resto de las células participan de la respuesta inmune, pero no son eficientes para erradicar un tipo particular de infección. Las más eficientes para cada una de ellas, para parásitos son eosinófilos, basófilos, mastocitos,
Para bacterias, macrófagos neutrófilos, y para virus son las células dendríticas plasmacitoides y las células NK. Quiero llamarles la atención que en este caso estamos refiriéndonos a la respuesta inmune innata antiinfecciosa, es decir, la respuesta inmune que tenemos más rápida para poder de alguna manera enfrentarnos a la infección por estos microorganismos. Si uno no reconoce que existe un microorganismo o que hay un problema, no va a poder generar una respuesta. Por lo tanto, el siguiente tema de este seminario será desarrollar cómo logramos reconocer a los distintos microorganismos. ¿Qué es lo que reconocemos o qué es lo que podemos reconocer del microorganismo? Podemos reconocer al microorganismo en sí o podemos reconocer el daño. Tanto sea como microorganismo daño, nosotros nos referimos a una noxa. El reconocimiento de esa noxa pondrá en marcha la respuesta inmune innata. ¿Qué componentes o qué moléculas son las que nosotros podemos reconocer en la estructura de los distintos patógenos? Por ejemplo, para el caso de bacterias, lo que reconocemos son patrones moleculares que se encuentran en diferentes grupos de bacterias. Por decirles algo, hay bacterias que se tiñen con un colorante que llaman colorante Gram. Y entonces podemos diferenciar a las bacterias Gram positivas de las bacterias Gram negativas. Las Gram positivas son las que se tiñen con el colorante Gram y las Gram negativas son las que no se tiñen. Que se tiñen o que no se tiñen depende de los componentes de la pared bacteriana. Entonces, por ejemplo, la pared bacteriana de las bacterias Gram negativas se caracterizan por tener un componente que se llama lipopolisacárido o también llamado endotoxina. Esa endotoxina es fundamental para aquellos casos en donde se desarrollan los llamados shock o sepsis endotóxica o sepsis dados por la endotoxina, que en realidad es parte de la pared bacteriana que llaman lipopolisacáridos. En cambio, una bacteria Gram positiva no tiene el lipopolisacárido, pero tiene otros componentes, como por ejemplo el ácido teicoico, el ácido lipoteicoico, que son diferentes. Por lo tanto, el sistema inmune tiene receptores con capacidad de reconocer qué bacteria tiene el lipopolisacárido y cuál no lo tiene. De alguna manera, entonces, este sistema inmune innato me permite tener cierta capacidad de discriminación, reconociendo algún patrón presentes en las bacterias. En cuanto a los patrones presentes a nivel de los virus, reconocemos el ARN viral de doble cadena o de simple cadena, o también puede ser el ADN. Para las bacterias también puede ser el ADN llamado ADN bacteriano. A estos patrones los llamamos patrones moleculares asociados a los patógenos. Estos patrones moleculares asociados a los patógenos son patrimonio de los microorganismos, pero no de los hospedadores, o sea, del huésped. Son esenciales para la sobrevida o patogenicidad del microorganismo, por lo tanto están conservados evolutivamente. Esto me garantiza que el sistema inmune de alguna forma reconozca, porque al ser componentes esenciales de los microorganismos, el microorganismo no puede desembarazarse para poder lograr patogenicidad y poder invadir y poder generar enfermedad. Y son estructuras invariantes compartidas por clases enteras de microorganismos. Es decir, dentro de las bacterias Gram positivas, yo tengo diferentes tipos de bacterias Gram positivas. Ahora, yo no puedo diferenciar cada una de ellas con mi sistema inmune innato.
pero sí puedo distinguir entre el grupo gram positivo del gram negativo. Los que van a distinguir cada uno de estas clases pertenecientes dentro de las bacterias gram positivas, cada uno de estos microorganismos, de cada una de estas cepas, va a ser células de la respuesta inmune adaptativa y no células de la respuesta inmune innata. Además de los patrones moleculares asociados a patógenos, dijimos que el sistema inmune innato tiene la capacidad de reconocer patrones moleculares asociados a daño. Este descubrimiento lo hizo una reconocida investigadora que se llama Polly Matzinger y, según ella, le debe el descubrimiento a su perro que se llama Galadriel Mirkwood, o que se llamaba Galadriel Mirkwood. Aparentemente, según cuenta ella, dice que su perro comenzó a reaccionar frente a algo que normalmente no estaba presente y que le dio la pauta como que el perro estaba reaccionando frente a algo que habitualmente no estaba presente. A partir de eso, de esa observación, ella comienza a estudiar y observa que el sistema inmune puede reaccionar frente a proteínas que habitualmente no deberían estar en un lugar determinado, como por ejemplo la presencia de proteínas de estrés térmico o la presencia de matriz extracelular dañada o cristales de ácido úrico o ATP que no está presente en las mitocondrias y otros muchos componentes. Es decir, esto de alguna manera nos permitía explicar por qué podían existir procesos inflamatorios en lugares completamente asépticos, es decir, en ausencia de microorganismos. Este fue un descubrimiento muy importante porque ahora sabemos que el sistema innato puede reconocer patógenos o puede reconocer daño. ¿Cuáles son las características de los DAMPs? La característica de los DAMPs son las siguientes. Son moléculas que habitualmente se encuentran ocultas en el interior de las células y son liberadas por mecanismos de muerte que ocasionan la ruptura celular, como la necrosis. Son moléculas que normalmente se encuentran en la mitocondria y que son liberados al citoplasma a consecuencia de la disrupción mitocondrial. Son moléculas generadas por la fragmentación de componentes de la matriz extracelular como consecuencia de daño tisular. Mencionamos algunos de los DAMPs y acá tienen otros patrones moleculares asociados a daño. Ahora bien, ¿cómo podemos reconocer a la noxa, tanto sea PAMPs, tanto sea DAMPs? ¿Cómo los podemos reconocer? Y el sistema inmune tiene la posibilidad de reconocer a los PAMPs y a los DAMPs a través de una serie de receptores que se llaman receptores de reconocimiento de patrones. O también tenemos receptores llamados receptores para el fragmento Fc, o también tenemos receptores para complementos. Estos receptores pueden ser receptores solubles o pueden estar sobre la superficie celular o incluso en el interior celular. Vamos ahora a describir cómo hace el sistema inmune innato para poder reconocer estas noxas. Nos vamos a focalizar inicialmente en los receptores de reconocimiento de patrones. Como dije, nos vamos a focalizar en los receptores de reconocimiento de patrones. ¿Qué pueden reconocer los receptores de reconocimiento de patrones? Pueden reconocer tanto PAMPs como DAMPs, es decir, patrones moleculares asociados a los patógenos o patrones moleculares asociados al daño. Recordemos que estos patrones moleculares asociados al daño se encuentran en el interior celular y que cuando una célula se muere por apoptosis, los patrones moleculares asociados al daño se encuentran ocultos y estos cuerpos apoptóticos, estas células apoptóticas, serán fagocitados por células de la respuesta inmune innata como macrófagos o neutrófilos y van a generar una falta de respuesta inmune o una respuesta inmune antiinflamatoria.
Es decir, mientras el DAMS esté oculto, lo que ocurre frente a una célula viable o frente a una célula apoptótica, no se genera una respuesta inmune inflamatoria. Al contrario, se forma una respuesta inmune antiinflamatoria, ya que estos macrófagos tienen la capacidad de producir citoquinas antiinflamatorias. En cambio, si una célula viable se muere por necrosis, expone los DAMS, libera los DAMS, que son reconocidos por receptores para DAMS, y esto genera una respuesta proinflamatoria. A veces lo que puede ocurrir es que una célula que se muere por apoptosis en un microambiente muy inflamatorio o un microambiente que tiene un proceso inflamatorio crónico, lleve a la necrosis secundaria de la célula apoptótica. De esa manera expone a los DAMS y ahora algo que debería generar un proceso antiinflamatorio, al contrario, termina por generar un proceso proinflamatorio y probablemente la cronicidad del proceso inflamatorio. Encontramos diferentes tipos de receptores de reconocimiento de patrones. Acá vemos en esta diapositiva que hay una serie de receptores que se llaman familia de receptores de reconocimiento de patrones, algunas de las cuales están en esta diapositiva, como por ejemplo los receptores de tipo TOL o TLR, en el humano se llaman TLR y en Drosophila se llama receptor de tipo TOL o TOL, los receptores de tipo NOT o NLR, los receptores de tipo lectina, los receptores de tipo AIM, los receptores de tipo RIG. Y hay más, pero esto es un resumen de cada uno de ellos, como para que ustedes tengan idea de la complejidad del tema reconocimiento de los DAMS y de los PAMS. En el caso de los receptores de reconocimiento de tipo TOL, estos se encuentran en membranas. No necesariamente es la membrana plasmática, sino que tengo ciertos tipos de receptores que van a encontrarse a nivel de los endosomas. Estos tipos de receptores no son endocíticos, es decir, una vez que el ligando, que el PAMS o el DAMS interactúa con el receptor, no van a ser internalizados, sino que van a mandar una señal de un mecanismo de señalización al interior celular para que las células comiencen a producir citoquinas de tipo proinflamatorias. Lo que reconocen los receptores de tipo TOL son los DAMS y los PAMS, algunos ejemplos los tienen ahí en la diapositiva, y como vemos producen citoquinas y quimoquinas y también interferón de tipo 1. Todos estos tipos de citoquinas y quimoquinas son de tipo proinflamatoria. Los receptores de tipo NOT o NLR están en el citosol, también reconocen PAMS y DAMS, también promueven citoquinas proinflamatorias, en particular la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18. Los receptores de tipo lectina son receptores que pueden estar en la membrana plasmática y en algunos casos son solubles, se encuentran en los fluidos biológicos. Y lo que están reconociendo son oligosacáridos que normalmente se encuentran presentes en los microorganismos y que no están en nuestras células. Son motivos de carbohidratos ricos en manosa, fucosa y beta-glucano. Muchos de estos receptores median la endocitosis de los microorganismos y activan distintos tipos de respuestas celulares. Los receptores de tipo AIM están en el citosol, reconocen ADN de doble cadena y promueven la secreción de interleuquina 1 beta y de interferón de tipo 1. Otro receptor que se encuentra en el citosol son los receptores de tipo RIG y reconocen ARN y producen interferón de tipo 1 y otras citoquinas proinflamatorias. Estas, como les dije, son algunas de las moléculas de los receptores de reconocimiento de patrones. Y también, como les dije, algunas las tengo en el interior de los endosomas, mirando hacia el interior de los endosomas, como por ejemplo los receptores de tipo TLR3
TLR9, TLR7, son algunos de los ejemplos que tenemos acá. Y en la membrana tengo otros TLR, como por ejemplo el TLR4, que es importante porque es la molécula que a mí me permite reconocer a las bacterias gram negativas, me permite reconocer al lipopolisacárido, me permite reconocer a la endotoxina bacteriana. En cambio, TLR2 con TLR1 o TLR2 con TLR6 están reconociendo bacterias gram positivas. Sea cual sea el ligando y el receptor de tipo TLR involucrado, me van a llevar todos ellos a un mecanismo de señalización, a la transcripción de genes que van a generar citoquinas de tipo proinflamatorias y quimoquinas de tipo proinflamatorias. Principalmente la 2 y la 1, la 2 y la 6, el 5 y el TLR4. En cambio, 9, 3 y 7 no me puede llevar a citoquinas proinflamatorias, pero fundamentalmente me va a llevar a la producción de un tipo de interferón, que es interferón de tipo 1, que tiene una función fundamental en la respuesta inmune antiviral. En cambio, TLR4, TLR2 es fundamental, TLR5 es importante para la respuesta inmune antibacteriana. Con respecto a los receptores de tipo NOT o NLR, lo que hacen estos receptores es activar a un factor de transcripción que se llama NF-κB, no importa, es un factor de transcripción que pasa al núcleo y en el núcleo genera la transcripción de citoquinas proinflamatorias, en particular las citoquinas, como les dije, de interleuquina 1, beta e interleuquina 18. Pero para poder lograr la producción y la liberación de estas citoquinas interleuquina 1 beta e interleuquina 18, requieren que se forme una estructura que se llama inflamasoma. El inflamasoma me va a permitir activar a unas caspasas que van a hacer que las citoquinas inmaduras que llaman prointerleuquina 1 beta y prointerleuquina 18 se activen y se liberen como citoquinas activas, es decir, interleuquina 1 beta secretada, interleuquina 18 secretada. Repito entonces, en estos casos se requiere para la producción de interleuquina 1 beta y la producción de interleuquina 18, en realidad para la secreción de interleuquina 1 beta activa, interleuquina 18 activa, necesitamos una estructura llamada inflamasoma que se genera cuando se activa un receptor de tipo NOT o NLR. Esa estructura inflamasoma me activa una caspasa y la caspasa hace que otros mecanismos de señalización que me llevaron al aumento de síntesis de interleuquina 1 beta, interleuquina 18 inmaduras, que se llaman prointerleuquina 1 beta y prointerleuquina 18, ahora puedan ser activadas por las caspasas y se produzcan interleuquina 1 beta, interleuquina 18 secretadas. Este proceso también me lleva a lo que se llama la piroptosis, que es una forma de muerte diferente a la apoptosis, es una forma de muerte programada, pero que me lleva a un proceso inflamatorio, a diferencia de la apoptosis, que me lleva a un proceso de tipo antiinflamatorio. La relevancia de estos receptores son, por ejemplo, que una mutación en uno de estos receptores, como por ejemplo el receptor NLRP1, está asociado con el desarrollo de una enfermedad autoinmune que se llama vitiligo. Y en otros casos, una mutación en el receptor de tipo NOT se asocia con una mayor predisposición a padecer una enfermedad inflamatoria que se denomina enfermedad de Crohn. Simplemente esto se los digo para que vean que
existe una relevancia de todos estos receptores que les acabo de mencionar. Esta diapositiva tiene simplemente como objetivo mostrarles el proceso que yo les dije que me lleva a la secreción de interleuquina 1 beta e interleuquina 18. Acá, como vemos, en una superficie celular yo tengo un receptor de tipo NOT que reconoce el ligando, que es el lipopolisacárido. Esto estimula la síntesis de las citoquinas inmaduras, que es la prointerleuquina 1 beta. Ahora bien, la activación del receptor de tipo NLR o NOT me lleva a la formación de un complejo que es llamado inflamasoma, que me activa una caspasa, y la caspasa lo que va a llevar es a la generación de la interleuquina 1 beta activa y ahora se secreta. Lo mismo ocurre con la interleuquina 18. Bien, pasemos ahora a describir el reconocimiento de los microorganismos a través de los llamados receptores para el fragmento FC. Antes de entrar en la descripción de este mecanismo, yo quiero hacerles, les quiero remarcar cómo es la estructura de un anticuerpo. Un anticuerpo tiene una forma como la que ustedes ven acá, de una Y. La porción celeste que ustedes tienen acá se llama porción FC o fragmento FC, que puede ser reconocida por receptores para fragmentos FC. Se los voy a marcar. Esta es la molécula de inmunoglobulina, esta porción es el fragmento FC y este es el receptor FC. Lo que ustedes tienen acá, como serían los brazos de la Y, son las porciones FAB o fragmento AB. Esta porción roja es la que me permite reconocer de manera específica a los microorganismos. Y ese reconocimiento genera un cambio de conformación en la porción FC y ahora el receptor FC tiene la posibilidad de reconocer a este complejo que se llama complejo antígeno-anticuerpo. Es decir, el reconocimiento de los microorganismos por la porción FAB genera un cambio de conformación en la porción FC y ahora es reconocido por los receptores FC. ¿Qué tipos de receptores FC conocemos? Bueno, hay varios. Tenemos los receptores FC de la inmunoglobulina G, que llaman receptores FC gamma. Tenemos el 64, el CD64, el CD32, el CD16. O lo que es lo mismo llamar receptores FC gamma 1, gamma 2, gamma 3. Como regla, recuerden que el 1 es el de mayor valor, CD64. Al dividir por 2 tenemos 32 y al dividir por 2 tenemos 16. Lo único que hay que recordar que el FC gamma 1 es el de mayor valor y el receptor FC gamma 3 es el de menor valor. Empezamos con el 64, dividimos por 2, 32, 16. Pero lo importante, más que los números o la denominación, es saber cómo funciona. Y acá tenemos una bacteria y tenemos un organismo en donde ya tiene preformado anticuerpo contra esa bacteria. Esas moléculas de anticuerpos reconocen a la bacteria, la opsonizan, es decir, la recubren, reconociendo epítopes determinados, puntos determinados sobre la superficie de la bacteriana, y ahora este complejo que se llama antígeno, bacteria, anticuerpo, va a ser reconocido por el receptor para la porción FC del anticuerpo y es ahora internalizado, fagocitado para ser destruido en el interior de los fagolisosomas. Hay situaciones en donde una vez constituido el
complejo receptor antígeno-anticuerpo, y en este caso les voy a marcar cuál es el antígeno y cuál es el anticuerpo. En este caso el antígeno es una célula, que puede ser la de un tejido, una célula grande. El anticuerpo está acá, está sobre la superficie de esta célula. Y ahora lo que es reconocido por esta célula que tiene receptores para Fc, es reconocido la porción Fc. Pero no lo puede internalizar. ¿Por qué? Porque es demasiado grande el complejo. En ese caso lo que hace es activa a través de mecanismos de señalización y libera el contenido de los gránulos de la célula para que la célula mate a esta célula blanco a través de mecanismos microbicidas secretorios. ¿Quién puede detener los receptores para fragmentos Fc gamma? Pueden ser un macrófago, monocitos, neutrófilos e incluso las células NK. Este mecanismo de citotoxicidad que acabo de explicar es un mecanismo de citotoxicidad celular llamado citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Depende de anticuerpos para que se active la célula, para que libere el contenido de los gránulos, para que ese contenido de los gránulos provoque la lisis de la célula blanco. Bien, ahora nos vamos a focalizar sobre otra forma de reconocer a los patógenos y es a través de los receptores para complemento. Antes de entrar en detalle en lo que es el sistema de complemento, veamos acá una bacteria que está opsonizada por fragmentos de complemento, fragmentos que son reconocidos por receptores para esos fragmentos sobre la superficie de la célula. Y una vez reconocido, esto es internalizado, al igual que lo hacían los receptores para Fc, y se produce la destrucción del patógeno en el interior celular. El sistema de complemento tiene relevancia más allá de lograr la opsonización de microorganismos. El sistema de complemento, descrito por Jules Bourdet, un belga, está compuesto por 40 proteínas plasmáticas que actúan de manera como si fuera una cascada proteolítica que tiene como función actuar de manera no solo de opsonizar, sino que también promover el reclutamiento de fagocitos, generar inflamación y también en algunos casos de generar la lisis bacteriana. Este descubrimiento lo hizo Jules Bourdet, y para lograr la lisis bacteriana necesitaban la ayuda de otros componentes del suero y al cual en realidad esa ayuda de otros componentes del suero se estaban refiriendo a los anticuerpos. En ese momento no sabían que eran los anticuerpos, pero sabían que algo presente en el suero era importante para que se pudiera poner de manifiesto al sistema de complemento, es decir, a la lisis bacteriana. Y ese componente que uno necesitaba para poner de manifiesto el complemento desaparecía si al suero se lo calentaba a 56 grados. Es decir, que este sistema de complemento que genera la lisis bacteriana es un sistema termosensible. En cambio, el otro sistema, que era el de aglutinación, que nosotros ya lo vimos, que en realidad son los anticuerpos que están opsonizando a la bacteria, anticuerpos, si recuerdan, eran las porciones FAB que opsonizaban la bacteria y eran reconocidos por receptores Fc. Ahora, ese complejo podía ayudar a que el complemento provocara la lisis. Si no tenía a ese complejo antígeno-anticuerpo, no se producía la lisis bacteriana. El sistema de complemento tiene una terminología muy compleja, que no sé si es muy relevante para ustedes. Simplemente tienen que saber que hay distintas formas de activar el complemento, y si se activa por una vía clásica, se utilizan la C mayúscula para denominar algunos de los componentes de complemento, y en cambio si es por otra vía utilizan la B seguida de un número.
También hay fragmentos, como dijimos, y cada uno de estos fragmentos está seguido por una letra A o una letra minúscula A, minúscula B. B es por big, por grande en inglés, y el A es por estado activado. Y también si tiene un prefijo I minúscula, significa que ese componente se encuentra inactivo. Y si está activo, se coloca una barra sobre el símbolo, sobre los distintos números. No importa mucho, nada más que si ustedes lo ven en los libros, van a ver toda esta terminología y probablemente les va a costar interpretarlo. Este sistema de complemento, como les dije, tiene diferentes formas de activación. Se puede activar por una vía que se llama vía clásica, que es la que acabamos de mencionar, o sea que se puede activar porque se forman complejos inmunes antígenos-anticuerpos, y una vez que se forma el complejo antígeno-anticuerpo, se pega el complemento a los complejos antígeno-anticuerpos y se pone en marcha una cascada que me va a llevar a la generación de una molécula llamada C3 convertasa, es una enzima que actúa sobre el componente C3 y genera el clivado de C3 en C3A y C3B. C3A activo y C3B fragmento de C3B, que es el que va a opsonizar a la bacteria para que la bacteria ahora pueda ser reconocido por receptores para fragmentos de complemento y ser fagocitados. En cambio, el componente C3A lo que va a hacer es permitir el reclutamiento, la quimiotaxis, o sea, la atracción de determinada población de leucocitos, en primer lugar neutrófilos y monocitos. O sea que con este fragmento C3A atrae neutrófilos, atrae monocitos, que van a poder reconocer a la bacteria opsonizada ya por el fragmento C3B. Ese paso inicial de C3 convertasa también me va a permitir formar una C5 convertasa que va a actuar sobre el fragmento o sobre el componente C5. Y el C5 se va a clivar en C5A y el C5B. El C5A tiene la misma función que el C3A: inflamación, reclutamiento, quimiotaxis, anafilotoxina, que ya vamos a ver qué significa. Significa permitir la degranulación de los mastocitos, liberando el contenido de los gránulos, uno de los componentes más importantes de los gránulos mastocitos es la histamina. Y la histamina lo que va a provocar es la activación del endotelio vascular y la vasodilatación a nivel de las vénulas postcapilares. El otro componente, que es el C5B, va a ir activando C6, C7, C8, C9, los que se van a ir ensamblando junto con C5B para formar un poro que se llama complejo de ataque lítico sobre la pared de las bacterias o de los microorganismos para provocar la lisis de los microorganismos por desestabilización osmótica. Ahora bien, para que esta vía clásica se pueda activar el complemento, yo necesito sí o sí tener complejos inmunes antígeno-anticuerpo. Y si ese microorganismo entró por primera vez al organismo, yo no voy a tener anticuerpos preformados, porque los anticuerpos se desarrollan por la respuesta inmune adaptativa, que tarda un cierto tiempo. Entonces, en determinadas situaciones uno ve activación del complemento, pero que no está mediado por los complejos inmunes, sino que puede estar mediado por la unión de una proteína que se llama proteína de unión amanosa, que reconoce oligosacáridos en la superficie de los microorganismos. Esa vía de activación se llama vía de las lectinas, y esta proteína unión amanosa se produce a nivel hepático por la acción de una citoquina que se llama interleuquina 1 e interleuquina 6. A ver, una vez
activada esta vía, vuelvo a tener la misma C3 convertasa. En realidad los componentes de la C3 convertasa van a ser diferentes, pero la función va a ser la misma. ¿Cuál es la función? Clivar el C3 en C3A y C3B. Y generar la C5 convertasa para generar el complejo de ataque lítico. Ahora bien, también se vio que hay otra forma de activar el complemento, que es una forma que espontáneamente se activa al sistema de complemento, aún en ausencias de microorganismos. Esa vía se llama vía alterna del complemento y se da de manera espontánea en la superficie de los microorganismos y también se puede dar sobre la superficie de mis células, pero en la superficie de mis células yo tengo proteínas reguladoras que van a evitar que la activación de esta forma de complemento progrese hacia la formación de la C3 convertasa. Es decir, que esta vía alterna es la vía que tengo a mano y que se activa constantemente y que la estoy regulando. O sea que la primera forma de activar el complemento es por la vía alterna, le sigue las lectinas y se le sigue la vía clásica. Obviamente que si yo tengo anticuerpos preformados y tengo formación de complejos inmunes, se va a activar rápidamente la vía clásica. Todas ellas forman la C3 convertasa, la C5 convertasa, con los fragmentos de C3b que van a opsonizar, con el fragmento de C5a y C3a que van a activar y reclutar neutrófilos y monocitos, y con el fragmento de C5b que me va a permitir la polimerización de otros componentes que me va a llevar a la formación de un poro que se llama complejo de ataque lítico. También tenemos que tener en cuenta que hay otra forma de activar el complemento, que es a través de la vía de la coagulación, de la cascada de la coagulación. Por ejemplo, la trombina, que puede activar al sistema de complemento actuando sobre C5. Y el factor 7 activado también puede actuar sobre C5, llevando a la formación del complejo de ataque lítico. ¿Cuáles son las funciones del complemento? Una ya la vimos: opsonizar, como vimos antes, a los microorganismos y permitir ahora reconocimiento por los receptores, internalizarlos, fagocitarlos, internalizarlos y destruir a nivel de los fagolisosomas. También la otra función, también ya la vimos, es la formación del complejo de ataque lítico, o sea, un poro que desestabilice osmóticamente al microorganismo y provocando la lisis osmótica del microorganismo. La tercera función es la función de inducir una reacción inflamatoria. Y la reacción inflamatoria la puedo inducir por acción de factores que son factores quimioatractantes como el C3A y el C5A, que van a reclutar a los leucocitos. O también por la función llamada de anafilotoxinas, que va a permitir la degranulación de células que tienen receptores para complemento. Por ejemplo, células como los mastocitos, que tienen receptores para C3A y C5A. El mastocito tiene componentes en su célula, en sus gránulos, que son liberados. El principal componente es la histamina, que va a actuar a nivel endoteliovascular, provocando la activación del endotelio vascular y la vasodilatación, provocando la rémora, el retardo en el flujo sanguíneo. Otra función importante del sistema de complemento es depurar los inmunocomplejos, es decir, sacarme de encima a los complejos inmunes que se vayan formando. Esos complejos inmunes que se van formando, si son pequeños y si son solubles, pueden llegar a precipitar y provocar patología como por ejemplo una vasculitis, una glomerulonefritis. Por lo tanto, es muy importante la remoción de los complejos inmunes antígeno-anticuerpos. Esta remoción de los complejos antígeno-anticuerpos ocurre porque este complejo antígeno-anticuerpo es opsonizado por fragmentos de complemento que son reconocidos por
receptores de complementos que están en la superficie del glóbulo rojo, receptores que llaman CR1 o receptor de complemento 1, que van a transferir su carga, o sea, su complejo inmune antígeno-anticuerpo opsonizado por complemento, lo transfieren a los macrófagos hepáticos y esplénicos, macrófagos que tienen receptores para el fragmento Fc, que tienen más afinidad que los receptores para complemento para el CR1. Por lo tanto, el glóbulo rojo que está llevando al vaso y al hígado a estos complejos, ahora le transfiere los complejos a los macrófagos, y el macrófago, por los receptores Fc, van a internalizar el complejo antígeno-anticuerpo y los va a hacer desaparecer. Si uno tiene una depresión, o sea, ausencia de complemento, voy a tener una enfermedad por inmunocomplejos, lo que dije, una vasculitis, por ejemplo. O lo que puedo tener es mucha cantidad de complejos inmunes antígeno-anticuerpos, y entonces sobrecargo el sistema y entonces voy a tener también una enfermedad por inmunocomplejos. Otra función es facilitar la producción de anticuerpos. O sea, fíjense que parte de la respuesta inmune innata, en este caso, que es el complemento, va a facilitar y facilita porque en la membrana de la célula responsable de producción de anticuerpos se encuentran receptores llamados CR2 que van a reconocer a una partícula, microorganismo opsonizados. Esa partícula opsonizada es reconocido por un receptor para el microorganismo que está en la superficie del linfocito B, lo reconoce a través de lo que llaman el BCR o receptor B, que se lo señalo acá. Le señalo, esta es la membrana del linfocito B, este es el BCR, este es el microorganismo opsonizado con la partícula, con el fragmento de complemento, en este caso C3D, y ahora tengo el receptor CR2 en la misma membrana del linfocito B, y eso me permite una facilitación de la activación del linfocito B para que este linfocito B se transforme en un plasmoblasto, en un plasmocito productor de anticuerpos. En resumen, facilita la respuesta inmune humoral productora de anticuerpos. ¿Cuál es la relevancia del sistema de complemento, la relevancia clínica? Bueno, lo puedo poner de manifiesto cuando no lo tengo. Y cuando no lo tengo, puede ser que no tenga el componente C3, que es fundamental para la producción del C3A y el C3B y el C5A y el C5B. Si no tengo el C3, tengo una deficiencia absoluta de C3, el paciente tiene infecciones severas recurrentes con riesgo de vida por bacterias capsuladas y también puede tener enfermedad por inmunocomplejos, en particular manifestaciones autoinmunes. Algo similar ocurre cuando la deficiencia está en los primeros componentes de complemento, pero cuando la deficiencia lo tengo en los componentes que están encargados de producir el poro, el complejo de ataque lítico, la susceptibilidad lo voy a tener principalmente para infecciones por un único patógeno que se llama Neisseria meningitidis, que produce meningitis. Una de las patologías es la meningitis. Hay otras deficiencias, pero lo que quiero llamarle la atención, más que las deficiencias, es que en algunos casos hay algunos pacientes que lo que tienen es una mutación en las proteínas que regulan la activación de complemento. Y cuando esas proteínas, cuando no tengo las proteínas que regulan el complemento, también voy a tener patología porque se va a activar el complemento de manera exagerada, provocando, por ejemplo, la lisis de los glóbulos rojos. Una patología dada por la mutación en los componentes reguladores del complemento es lo que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, que se da en los chiquitos. Por suerte hoy en día hay una forma de
solucionar este problema, y es con un anticuerpo con un anticuerpo que lo que trata de hacer es bloquear la activación del C5A, del componente C5A. Acá vemos los receptores para el complemento. Dijimos tenemos muchos: CR1, CR2, CR3, CR4 y los receptores para 3A y C5A. Y simplemente estos para que vean cuáles son las funciones de cada uno de estos receptores para el complemento. En definitiva, hasta acá vemos que tengo una célula que puede ser neutrófilo, que puede ser monocito, que puede ser un macrófago, que tiene múltiples receptores de reconocimiento de patrones. Para RIC, TLR, receptores de lectina, scavenger, o se llama también basureros, receptores de tipo NLR, NOT, receptores para péptidos formilados, receptores para fragmentos FC, receptores para complementos, lo que sea. Todos estos pueden ser activados al mismo tiempo, pueden ser activados algunos sí, otros no, pero van a producir citoquinas y quimoquinas y especies reactivas al oxígeno que me van a generar un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio me va a llevar a fenómenos locales y a fenómenos sistémicos. Veamos los fenómenos locales. Si yo veo los fenómenos locales, lo que voy a ver es producción de citoquinas, producción de péptidos antimicrobianos, producción de factores quimioatractantes que me van a llevar al proceso de inflamación, activación de complemento y fagocitosis. Eso es lo local. Lo local es inflamación. Lo local es inflamación con producción de citoquinas, siendo las principales citoquinas proinflamatorias la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas citoquinas van a actuar a nivel local aumentando moléculas llamadas moléculas de adhesión a nivel del endotelio vascular, haciendo que el endotelio vascular sea un endotelio mucho más afín, mucho más adherente a los leucocitos que están yendo a nivel de las vénulas postcapilares. Esos leucocitos ahora se van a extravasar, va a aumentar la permeabilidad vascular y va a aumentar el ingreso de componentes como factores solubles, como es el complemento, anticuerpos, que si tienen afinidad por los antígenos, por los microorganismos, se van a unir, proteínas de fase aguda, que vamos a ver van a ser producidas por el hígado, y todo eso va a aumentar fundamentalmente el drenaje de todo lo que ustedes tienen ahí en ese foco inflamatorio hacia los ganglios linfáticos, que es donde va a comenzar a desarrollarse la respuesta inmune adaptativa. También se producen otras citoquinas como interleuquina 2 e interleuquina 18 que me van a activar las células natural killer, factores quimioatractantes como la interleuquina 8 que me va a atraer a los neutrófilos y leucotrienos que también me atraen a los neutrófilos. Todos estos tienen como función producir inflamación a nivel local. Y esta inflamación es fundamentalmente marcado por el reclutamiento de leucocitos al sitio. Este reclutamiento, como les dije, se da por moléculas de adhesión, y estas moléculas de adhesión que se expresan no solamente sobre el endotelio vascular, sino que también sobre la superficie de los leucocitos, forman parte de unas familias de moléculas de adhesión, como por ejemplo selectinas, cialomucinas, integrinas, moléculas pertenecientes a la superfamilia de inmunoglobulinas y caderinas. Cada una de estas tiene a su vez varios componentes, y lo más importante de saber de todos estos es que algunas tienen una interacción muy transitorias y otras una interacción más estables, y otras interacción que me permite mantener la estructura de un órgano. Por ejemplo, las selectinas y las cialomucinas tienen interacciones muy inestables, transitorias, irreversibles, reversibles. En cambio, las integrinas, interactuando con la superfamilia de inmunoglobulinas o con matriz extracelular, tienen ya interacciones mucho más estables. En cambio, las caderinas, que interactúan con caderinas, son las que tienen la mayor estabilidad
y son las que me dan la estructura de un determinado órgano. Dentro de las moléculas más importantes que me permiten la adhesión y la extravasación del neutrófilo, tenemos la L-selectina interactuando a nivel del endotelio vascular con el ligando de P-selectina, la P-selectina interactuando con el ligando de P-selectina, la E-selectina interactuando con el ligando de P-selectina. El ligando de P-selectina puede estar en el endotelio, la P-selectina en el endotelio, la E-selectina en el endotelio y los ligandos en el neutrófilo. Y todo esto me lleva a una interacción que se llama rodamiento, que es nada más y nada menos que un leucocito, un neutrófilo, que está rodando por el endotelio vascular y que puede ser adherido de manera estable siempre y cuando otros componentes participen, como por ejemplo la integrina, como por ejemplo el FA1 es una integrina que interactúa con un componente de la superfamilia de inmunoglobulinas que se llama ICAM1. Esa interacción me permite que haya una interacción estable que se da porque la integrina se activa por la acción de una quimoquina. En definitiva, hay muchas moléculas que participan y que me permiten una adhesión estable y el comienzo de la transmigración a través del endotelio vascular. Y esto es simplemente para mostrarles la complejidad del fenómeno, ya que todo ese mecanismo de migración en donde la adhesión, la interacción está dado por moléculas de adhesión, ahora bien, esas adhesiones son facilitadas, las migraciones, por la existencia de moléculas llamadas quimoquinas. Las quimoquinas son muchísimas, se dividen en 4 familias, cada familia tiene varios componentes y lo más importante que tengan en cuenta con respecto a las quimoquinas es que es un sistema redundante y promiscuo. Un mismo receptor de quimoquina lo puedo tener sobre distintos tipos celulares, por ejemplo, CXR1 está sobre neutrófilos y monocitos. Y sobre CXR1 tengo varios ligandos, CXL8, CXL1, CXL7, pueden ser algunos de sus ligandos. O sea, es un sistema promiscuo y es un sistema redundante. La función de las quimoquinas es atraer leucocitos. También es activar integrinas para permitir la atracción, para permitir la interacción entre moléculas de adhesión y de esa forma la atracción de poblaciones leucocitarias. Acá tenemos las etapas de la migración, el rodamiento, la adhesión estable y la transmigración, todo esto facilitado para llegar a fagocitar a los microorganismos que se encuentran en el tejido intersticial. Los neutrófilos son las primeras células que llegan al sitio de inflamación. Los neutrófilos tienen gránulos en los cuales encontramos muchas enzimas, tienen mucha capacidad de citotoxicidad, pero hay que tener en cuenta que este neutrófilo no solamente puede producir daños a través de algunos de sus componentes, como por ejemplo la elastasa neutrofílica, que es una proteasa, que actúa sobre las fibras de elastina, provocando el daño de la matriz extracelular. La idea es destruir el patógeno, pero en esa destrucción también puede provocar un daño en el tejido propio de un organismo, de un sistema. Ahora bien, reconocida la bacteria, la puede fagocitar y puede destruir en el interior del fagolisosoma porque baja el pH en el interior de los fagolisosomas y de esa forma logró la destrucción. Pero el neutrófilo, para evitar ese daño inespecífico sobre el tejido donde está produciéndose el proceso inflamatorio, tiene una forma de morirse que se llama netosis. Y la netosis significa una forma de muerte controlada, programada,
que de alguna manera genera que la cromatina en el interior del núcleo se esparza, el contenido de los gránulos se adhiera a esa cromatina y ahora provoque un daño mucho más localizado de los microorganismos y no un daño tan inespecífico sobre los tejidos. Los neutrófilos que llegan al sitio de infección, al sitio de inflamación, van a ejercer un fenómeno de microvicida sobre los distintos microorganismos. En primer lugar, lo que van a hacer es reconocerlo, internalizarlo y producir algún mecanismo de microvicida. Reconocemos dos tipos de mecanismos microvicidas: los mecanismos microvicidas oxígeno independiente y mecanismos microvicidas oxígeno dependiente. Los mecanismos microvicidas oxígeno independiente están mediados por péptidos antimicrobianos, como las defensinas, las catilicidinas, que son péptidos altamente catiónicos y que funcionan generando poros en la superficie de las bacterias. De esa manera generan la inestabilidad osmótica de la bacteria y la lisis bacteriana. El siguiente mecanismo microvicida está mediado por la producción de especies reactivas del oxígeno, como peróxido de hidrógeno, ácido hipocloroso, cloraminas, para lo cual es necesario la activación de una NADPH oxidasa. A través de esa producción de la NADPH oxidasa se produce la síntesis del anión superóxido y luego la producción de lo que llamamos especies reactivas del oxígeno. Todo eso ocurre en el interior de los fagolisosomas. Ahora veamos los efectos sistémicos de esta respuesta inflamatoria. En particular, estas mismas citoquinas que actuaban a nivel local pueden actuar a nivel sistémico, provocando una serie de respuestas que en su conjunto se llama respuesta de fase aguda. Las respuestas de fase aguda más significativas son a nivel hepático, aumentando la síntesis de las llamadas proteínas de fase aguda, que ahora vamos a ver. Actúa a nivel de la médula ósea, provocando la movilización de los neutrófilos, y actúa a nivel hipotalámico, provocando un cambio en el set point que se ubica a nivel hipotalámico, llevando a un aumento en la temperatura corporal, es decir, fiebre, y a un estado de anorexia, o sea, falta de apetito. A eso también le podemos sumar otros fenómenos sistémicos, que es el hecho de modular o dirigir la respuesta inmune adaptativa más apropiada a través de las distintas citoquinas. Vamos a la primera acción, es decir, a la acción de la citoquina sobre el hígado para la producción de proteína de fase aguda. Sabemos que nosotros, en nuestro organismo, en nuestro suero, en nuestro plasma, encontramos proteínas. Estas proteínas son las alfa-globulinas, beta-globulinas, las gamma-globulinas. Las gamma-globulinas son los anticuerpos. Y las alfa-globulinas y las beta-globulinas son proteínas que son producidas a nivel hepático. Todas ellas tienen una función y muchas de ellas tienen una función inmunológica, que ahora vamos a ver. Estas proteínas, por ejemplo, algunas de estas proteínas de fase aguda son proteínas del sistema de complemento. Las proteínas del sistema de complemento son producidas por el hígado. Algunas de estas proteínas producidas por el hígado pueden ser transportadas en la membrana por las células que están siendo reclutadas. Es decir, yo puedo tener C3, componente C3, pegado en la membrana del neutrófilo y ser transportado al interior al intersticio tisular, que es donde se encuentran, por ejemplo, el microorganismo.
La función, obviamente, de estas proteínas del sistema de complemento es generar inflamación, generar reclutamiento celular. También eliminar inmunocomplejos, depuración de los inmunocomplejos. También otra de las proteínas es que se producen proteínas de la coagulación, que tienen como función reparar un daño tisular generado por el mismo microorganismo. Otras de las proteínas son proteínas que tienen la capacidad de inhibir proteasas que son liberadas por el neutrófilo, es decir, el neutrófilo libera proteasas y el hígado produce inhibidores para esas proteasas, como por ejemplo la alfa-1 antitripsina. Otras proteínas son proteínas de fase aguda que tienen como función unir metales. Y la unión de metales significa unir, por ejemplo, el hierro para que las bacterias no tengan acceso al hierro del grupo hemo. Es decir, se impiden a las bacterias que tengan acceso al hierro porque el hierro es importante para la proliferación bacteriana. En esta diapositiva vemos todas las proteínas de fase aguda que aumentan en el plasma y todas las que bajan, porque no todo aumenta. Como vemos, dentro de las que aumentan, las más significativas son las proteínas del sistema de complemento, las de la coagulación, las de antiproteasas, como la alfa-1 antitripsina, proteínas transportadoras, como la ceruloplasmina, la aptoglobina, la hemopexina, proteína C reactiva. Y fíjense en este gráfico, es muy interesante porque yo veo que luego de un estímulo inflamatorio, la proteína que rápidamente aumenta, se los voy a señalar. La proteína que rápidamente aumenta es la proteína C reactiva y la proteína sérica amiloide. La proteína C reactiva tiene una función que es activar el complemento, por ejemplo. Y luego, más tardíamente, aumentan otras, como por ejemplo el C3, el fibrinógeno, son algunas de las que aumentan. Y algunas de las que bajan es la albúmina, la transferrina, la transtirretina y por ejemplo, la globulina de unión a la tiroxina. Recordemos que al tener menos globulina de unión a la tiroxina, yo voy a tener mayor disponibilidad de T3. Recordemos que T4, perdón, que es la hormona tiroidea. Recordemos que en fiebre uno tiene un mayor metabolismo tisular y de esta manera contribuimos al mayor metabolismo tisular que uno tiene en un estado febril. La proteína C reactiva vimos que tiene una función activando el complemento, pero lo que es muy significativo hoy en día es que esta proteína proteína C reactiva aumenta de manera significativa frente a infecciones leves, inflamaciones activas, infecciones severas, y algunos proponen, y de hecho lo hacen, es la medición de la proteína C reactiva para saber el estado infeccioso o el estado de inflamación en algunas situaciones clínicas. Esta determinación de proteína C reactiva se contrapone con la determinación del valor de la eritrosedimentación. El valor de eritrosedimentación es una determinación que tiene una alta sensibilidad, pero tiene una baja especificidad. La determinación de la proteína C reactiva me viene de alguna manera a aumentar la especificidad de los procesos. Es decir, si yo tengo aumento de proteína C reactiva, probablemente tenga un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio. Si yo tengo un aumento en la velocidad de eritrosedimentación, no necesariamente significa que yo tengo un proceso inflamatorio, y en ese caso tendré que estudiarlo un poquitito más. En esta diapositiva tengo las ventajas y las desventajas frente a la velocidad de eritrosedimentación y a la determinación de la proteína C reactiva. Obviamente que la determinación de proteína C reactiva es más costosa
es más específica. En cambio, la velocidad de electrosedimentación es más barata y es menos específica. La inflamación aguda tiene sus efectos beneficiosos y sus efectos indeseables. En esta diapositiva se ven todos los fenómenos beneficiosos y en el cuadro de la derecha se ven los fenómenos indeseables, como el dolor, somnolencia, destrucción tisular, algunos de los fenómenos indeseables. Por lo tanto, es importante poder resolver el problema inflamatorio agudo para evitar que llegue a la cronicidad. Con la cronicidad me llega el déficit funcional de algún sistema, de algún órgano, por ejemplo, de alguna articulación. El proceso inflamatorio va a llegar a su fin siempre y cuando haya una erradicación del microorganismo y simultáneamente una apoptosis de las células que han fagocitado a los microorganismos. Esas células apoptóticas son reconocidas por otras células macrófagos que se encuentran en el sitio inflamatorio, y ahora ese macrófago que estaba produciendo citoquinas proinflamatorias a través del reconocimiento de moléculas sobre la superficie de células apoptóticas, cambia la producción de citoquinas proinflamatorias hacia la producción de citoquinas antiinflamatorias. De esta manera, el proceso inflamatorio comienza a disminuir. Hay otras células del sistema inmune innato que nosotros no me he referido hasta ahora. Una de esas células son los eosinófilos. Los eosinófilos, como ustedes ven en esta diapositiva, tienen una serie de moléculas en su membrana muy importantes. También tienen receptores de reconocimiento de patrones, tienen moléculas de adhesión, tienen receptores para quimoquinas y tienen en el interior gránulos específicos, como vemos acá, en donde tienen una serie de enzimas, de fosfatasas, colagenasas, etcétera, que una vez se produce la activación de estos eosinófilos van a liberar su contenido y van a provocar la destrucción, por ejemplo, de un parásito. Estos eosinófilos participan en las respuestas antiparasitarias, pero también participan en las respuestas alérgicas. En el caso de las respuestas alérgicas, participan de la siguiente manera. Existen receptores Fc, pero no son receptores Fc gamma, sino que en este caso son receptores Fc epsilon, que van a poder unir una molécula de inmunoglobulina E. Y esa molécula de inmunoglobulina E puede reconocer alergenos. Y esos alergenos, cuando entran a mi organismo, interactúan con las moléculas de inmunoglobulina que están pegadas a los receptores Fc y provocan la degranulación, en este caso, de los eosinófilos. Otras células que no vimos son los linfocitos innatos. Los linfocitos innatos son los linfocitos gamma delta que producen gran cantidad de interferón gamma. Hay otras series de linfocitos innatos como los CL1, los CLI2 y los CLI3. Cada una de estas células producen un tipo particular de citoquinas. Por ejemplo, el CLI1 produce interferón gamma y son importantes en la respuesta inmune innata para patógenos intracelulares. En cambio, para parásitos helmintos, las citoquinas importantes son la 4, la 5 y la 13 y son producidas por las células linfoides innatas 2. En cambio, para bacterias extracelulares y hongos, las citoquinas importantes son la interleuquina 17 y la interleuquina 22.
Y las células que lo producen son las células linfoides innatas 3. Otras células que hemos visto como pertenecientes a la respuesta inmune innata son las natural killer. Las natural killer son muy particulares porque tienen la posibilidad de, una vez de reconocer, de interactuar con la célula y polarizar sus gránulos o no polarizarlos. Si los polariza es porque esta célula está activando a las células natural killer para que las natural killers, una vez activadas, liberen sus gránulos para provocar la citotoxicidad de una célula blanco. Las natural killer entonces están recibiendo señales que las inhiben o señales que la activan. La misma célula puede estar mandándole señales de inhibición o señales de activación. Una señal de inhibición para que las células natural killer no se activen son moléculas llamadas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Todas las células de mi organismo tienen moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Por lo tanto, si una célula lo tiene, significa que esa célula no es una célula anormal, no está infectada, no es una célula tumoral. Por lo tanto, le manda una señal de inhibición a la NK para que la NK no se active. Ahora, si esa célula ha sufrido una infección viral, una transformación neoplásica, esas moléculas de histocompatibilidad no la expresan o la expresan de manera alterada y entonces las señales de activación van a interactuar con receptores de activación y las células NK se van a activar y van a provocar la activación y la degranulación de las células NK. Las células NK participan entonces en el mecanismo antiinfeccioso a través de un mecanismo de citotoxicidad que depende de los gránulos, se llama mecanismo de citotoxicidad secretorio, o a través de un mecanismo de citotoxicidad no dependiente de los gránulos, es decir, un mecanismo de citotoxicidad no secretorio. En este caso depende de moléculas que se llaman Fas y Fas ligando. Pero también las células NK producen citoquinas que modulan la respuesta inmune adaptativa. No solamente funcionan en los mecanismos microbicidas antivirales o antitumorales, sino que también tiene una inmunidad contra bacterias y parásitos intracelulares y, como les dije, regula la inmunidad adaptativa a través de la producción de una citoquina que se llama interferón gamma. Otra de las células de la respuesta inmune adaptativa y que no he mencionado previamente son un tipo particular de células dendríticas llamadas células dendríticas plasmacitoides, que son importantes en las infecciones virales, que son muy poquitas, son del 0,2 al 0,8% de células mononucleares de sangre periférica, que expresan receptores de tipo TLR 7 y 9, que reconocen ADN bacteriano y ARN viral y ARN viral. Tiene una gran capacidad de producción de interferón de tipo 1. Y el interferón de tipo 1 tiene actividad antiviral. Los vemos principalmente en sangre periférica y en los órganos linfáticos secundarios, a estas células dendríticas plasmacitoides. Ahora bien, veamos entonces cómo es la respuesta inmune antiviral, porque lo que vimos hasta ahora, cuando vimos la mayoría de la primera parte de la clase, era una respuesta inmune antibacteriana. Para la respuesta inmune antiviral, como vimos, había dos células muy importantes, las células dendríticas plasmacitoides y las células natural killer. En primer lugar, ¿cómo detectamos a los virus? A través de los receptores de reconocimiento virales, como por ejemplo los receptores de tipo TLR, los de la familia RIC. Todos ellos, una vez que reconocen que se tratan de ácidos nucleicos, van a producir interferón de tipo 1.
y esos principalmente las células dendríticas plasmocitoides. Pero todas las células tienen capacidad de producir interferón de tipo 1. El interferón de tipo 1, frente a una infección viral, son las primeras citoquinas que se producen que van a poder contrarrestar la infección viral. No la van a poder erradicar, pero la van a poder contener hasta que comiencen a aparecer las células natural killer. Como lo que ustedes ven en esta diapositiva, en amarillo, es acá, en amarillo, es la carga viral. Vemos que esta carga viral aumenta inicialmente, se estabiliza, gracias a la acción de la respuesta inmune antiviral innata, soluble, mediada por interferón de tipo 1, y celular, mediada por las células natural killer. Pero esta respuesta innata permite controlar, pero no erradicar. La erradicación va a estar dada por la respuesta inmune adaptativa y en particular los linfocitos T citotóxicos y los anticuerpos neutralizantes. Este interferón de tipo 1 va a ser liberado por una célula infectada, va a actuar sobre las células vecinas que tienen receptores para interferón de tipo 1, y esas células vecinas, una vez que reconocen la presencia del interferón de tipo 1, van a impedir que su maquinaria biosintética sea utilizada por las partículas virales. De esa manera, lo que está haciendo el interferón de tipo 1 es interferir con la síntesis de proteínas propias y virales. De esta manera evitamos que la partícula viral prolifere, se replique, prolifere en el interior de más células, destruyéndolas. Las funciones del interferón entonces son generar células vecinas refractarias a la infección viral, activar a las células NK para que las NK lleguen y produzcan o mantengan un nivel de carga viral estable, aumenten la expresión de las moléculas de histocompatibilidad de clase 1, que son las que van a poder activar los linfocitos TCD8 de la respuesta inmune adaptativa, incrementen la presentación antigénica para que les presenten más partículas virales a los linfocitos TCD8 y favorezcan el desarrollo de la memoria de linfocitos T, en particular de linfocitos TCD8. Por último, vamos a ver la relevancia clínica. Cuando ustedes hablan de respuesta inmune innata, inflamación, lo que van a ver inicialmente es un aumento de leucocitos, lo que llamamos una leucocitosis. Pero tienen que tener en cuenta que una leucocitosis no necesariamente es un fenómeno patológico. El embarazo, la infancia, un esfuerzo me pueden llevar a lo que llamamos una leucocitosis fisiológica. Llamamos leucocitosis cuando el valor de leucocitos está más allá de los valores normales, es decir, más allá de los 11.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. También tenemos leucocitosis reactivas frente al calor, frente al estrés agudo, o por luego una hemorragia, una quemadura, o pueden ser por causas infecciosas, bacterianas, víricas o neoplásicas, o incluso debido a fenómenos tóxicos. Esas leucocitosis pueden ser a predominio de neutrófilos, y llamamos neutrofilia cuando tenemos un aumento absoluto por más allá de los 7.500, y ahí vemos de nuevo que pueden ser causas fisiológicas o patológicas, o puedo tener una neutropenia, que son valores que estén por debajo de los 2.000 en neutrófilos por milímetro cúbico. Si hay neutrófilos por debajo de 500, el paciente está en severo riesgo de vida, de infección. Con lo cual estos pacientes deben recibir sí o sí un factor estimulante de colonias granulocíticas macrofágicas para aumentar los niveles de la salida de neutrófilos de médula ósea. También puede haber una monocitosis, en este caso hablamos de monocitosis cuando tengo un valor por encima de 900 por milímetro cúbico y una monocitopenia por debajo de los 100 por milímetro cúbico.
Y acá vemos las razones por las cuales me pueden dar una monocitosis. También puedo tener una linfocitosis. Las linfocitosis en principio, la mayoría son infecciones agudas víricas, pero también pueden tener infecciones crónicas como brucelosis, tuberculosis, hepatitis. Y también puede haber una disminución de linfocitos, lo que se llama una linfopenia. Las eosinofilias se dan fundamentalmente en trastornos alérgicos y trastornos parasitarios y pueden ser de distintos grados, leve, moderado o grave. Los graves cuando tengo por encima de los 5.000 por milímetro cúbico. La basofilia es rara, es muy rara, se da cuando uno tiene basofilios por encima de los 100 por milímetro cúbico. Por último, les quiero decir que así como el sistema inmune tiene una forma de actuar para contener la infección viral, la infección bacteriana, también el microorganismo ha desarrollado estrategias que traten de evadir la respuesta inmune innata. Una de las formas de evadir la respuesta inmune innata es inhibiendo el reclutamiento de neutrófilos. Otra forma es inhibiendo la activación de la vía alterna del complemento. O también induciendo la muerte del neutrófilo, inhibiendo también la fusión de los fagolisosomas. Y de esa forma, por más que yo tenga al microorganismo en el interior del fagolisosoma, si yo inhibo la fusión, voy a estar evitando que el contenido de los gránulos, los lisosomas, pasen al lugar donde se encuentra el patógeno y de esa forma no se puede producir la destrucción del patógeno. Y por último, podemos lograrlo a través de la inhibición de los intermediarios reactivos del oxígeno o a través del secuestro de los intermediarios reactivos del oxígeno. De esa manera uno puede llegar al foco, pero no se produce la destrucción a través de los mecanismos microbicidas oxígeno dependientes, generando lo que llamamos un granuloma que puede ser a base de neutrófilos o a base de eosinófilos. De esta manera damos por terminado la clase de inmunidad innata y espero que si alguno tiene alguna pregunta lo puede enviar a mi mail o lo puede consultar con los ayudantes. Muchas gracias.